Ya, ya está. Ya, ya, ok. Entonces empezamos ya la clase, ¿no? Ya habíamos mencionado esta parte que voy a repetir. Voy a hacer un recorderis, ¿ya? Ahí tenemos una muda, o sea, un cambio externo de la estructura del parásito. Si es interno, se llama metamorfosis. Las formas evolutivas del parásito son las diferentes etapas por las cuales el parásito pasa en su vida. Así como, por ejemplo, en el hombre, neonato, lactante menor, lactante mayor, adulto joven, adulto mayor, entre otras cosas, acá las formas evolutivas parasitarias. Se toma en cuenta aquí la madurez sexual y morfológica. Si la forma evolutiva del parásito no alcanza la madurez sexual y morfológica, entonces se llaman formas inmaduras. Pero si alcanza ¿cómo es la madurez sexual y morfológica? Entonces una forma madura. Una forma infectante es la forma evolutiva del parásito capaz de transmitir el parásito al huésped susceptible. Por ejemplo, yo había puesto el ejemplo de la carne de cerdo, ¿no? Ahí está la fritada. Pero si la fritada está mal cocida, van a aparecer esas formaciones amarillitas que son las formas infectantes de la Taenia sol. Si yo me como, esa forma evolutiva, adquiero la parasitosis en forma efectiva. Entonces, esa es la forma efectiva de que el parásito es transmitido al huésped, la forma evolutiva infectante. Si yo mando exámenes de laboratorio, generalmente el 70% de los parásitos son intestinales y el 30% son extraintestinales. Si yo examino unas heces y encuentro en el microscopio, por ejemplo arriba, y a la izquierda está un huevo de Taenia, después una entamueba histolítica, y un quiste de entamueba histolítica, abajo a la izquierda un huevo de Trichuris trichura, un huevo de Ascaris lumbricoides. Yo estoy viendo, identificando. Entonces, esa es una forma evolutiva diagnóstica. ¿Ya? Ya. Forma inmadura, forma evolutiva inmadura, forma evolutiva madura, forma evolutiva infectante, forma evolutiva diagnóstica. Ya, ahora empezamos ya la clasificación de los parásitos. Como yo les decía, hay unos parásitos que se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides es un parásito que tiene 20, 30, 40 centímetros y puede ser expulsado por la boca o por el ano. Entonces, le dice, vea doctor, esto botó por el ano. Entonces ustedes ven, y entonces es un parásito macroscópico, el Ascaris lumbricoides. O puede el hombre tener la tenia y habérsela pedaciado. Por ejemplo, acá arriba y a la derecha está la tenia entera, pero en menor tamaño, porque esto mide 2, 4, 6, 8, 10 metros. Entonces, esos segmentos que están allí se pueden desprender y entonces nosotros vamos a observar esos pedacitos que se llaman proglótidos o la tenia grande, ¿no? Abajo y a la izquierda tenemos el parásito que se llama parásito látigo, que es el Trichuris trichiura, ¿ya? Eso sale en la materia fecal y la madre o el padre le dice que parece como una hilachita de guineo, ¿ya? Y estos parásitos que están abajo y a la derecha son los enterovermiculares que se van a situar en el ano recto o si no en la vulva vagina de la mujer, ¿ya? Entonces, yo veo eso y son parásitos macroscópicos. Ese es el deber que tienen que ser, ese parásito macroscópico. Pero los que no se pueden ver a simple vista, se pueden ver con el microscopio. Entonces son los parásitos microscópicos. Ya. Arriba, a la izquierda, tenemos huevos de Taenia. A la derecha tenemos huevos de enterobios vermiculares. ¿Ya? Acá abajo tenemos el Trypanosoma cruzi, abajo y a la izquierda. Abajo y a la derecha, Plasmodium. ¿Ya? Entonces, eso se puede ver solamente con el microscopio y entonces son formas evolutivas microscópicas. Ya, por ejemplo, mire, ahí está enterovermiculares. Hay que sigue repitiendo enterovirus. ¿Cómo vamos a enseñar nosotros virus en los parásitos? Es cuestión de lógica. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo ahí chocamos por la zona.
porque no han estudiado los nombres de los parásitos. Sí, yo les dije que estudien, ¿ya? Parásitos microscópicos. Unos parásitos se van a situar en la piel y en los anexos de la piel, ¿no? Que puede ser el cuero cabelludo o el pubis. Ya, por ejemplo, arriba y a la izquierda, ahí tenemos los piojos. Ya, entonces esos son parásitos que como están situados en la superficie del huésped se llaman ectoparásitos. Acá esos pies del niño tienen lesiones producidas por el agente biológico que está en el centro, que es el Sarcoptes cabié, que es el agente etiológico de la sarna. ¿Ya? Abajo tenemos chinche, pulga. ¿Ya? Entonces esos parásitos van a estar situados en la superficie del huésped y entonces todos estos son ectoparásitos. Ectoparásitos. ¿Ya? Los piojos, las pulgas, los chinches, las ladillas y la sarna. ¿Ya? Ahora, los parásitos que no están en la superficie del huésped están dentro del huésped, o sea, en órganos. ¿Ya? Acuérdense ustedes que el 70% de los parásitos se va a situar en el tubo digestivo, pero un 30% va a estar fuera del tubo digestivo. Por ejemplo, acá esos son los endoparásitos. ¿Ya? Un parásito que se sitúa en tubo digestivo es un endoparásito. ¿Ya? Un parásito que está en la sangre, un parásito que está en el hígado, un parásito que está en el sistema nervioso, un parásito que está en el corazón, o en el ojo, son endoparásitos, porque no están fuera, son endoparásitos. Un parásito puede vivir y puede reproducirse dentro de una célula. Entonces esos son parásitos intracelulares. No me van a poner parásito intracelular, es el que vive dentro de la célula, sino vive y se reproduce. Esa es la palabra clave. Vive y se reproduce. Hay una linda imagen donde un agente biológico está dentro de la célula, es intracelular. Y los que viven y se reproducen fuera de la célula son los parásitos extracelulares. Ahí tenemos la leishmania, que rompe, que se sitúa en el macrófago, lo rompe y entonces sale alrededor del macrófago a vivir y a reproducirse fuera de la célula y son los extracelulares. Ahora, un parásito puede, de acuerdo a la especificidad parasitaria, puede situarse en un huésped. Entonces, un parásito humano en el hombre y en el hombre se lleva a cabo el ciclo evolutivo normal. Si es de perro, en el perro se va a llevar a cabo el ciclo evolutivo con una evolución normal del parásito del perro. Pero en ocasiones, un parásito que es de animal o un parásito del hombre puede entrar en un huésped equivocado. De tal suerte que ese parásito que se va a localizar en un huésped que no es habitual, o sea, no es el normal, se llama parásito accidental o incidental. Accidental o incidental. Es como que si yo quiera coger un bus que me lleve al aeropuerto, pero me cojo el bus equivocado y me trepo en el que me lleva al Guam. Entonces yo no tengo una buena llegada al aeropuerto, sino que me voy al Guam. ¿Ya? Entonces ese sería el parásito accidental o incidental. Se va a localizar en un huésped que no es el habitual, que no es el normal. Parásito accidental. Ahora, un agente biológico que puede hacer vida parasitaria y vida libre en la naturaleza, ¿no? Es como Clark Kent y Superman. Hace vida parasitaria y hace vida libre en la naturaleza. Entonces, es un parásito que por su necesidad es un facultativo, parásito facultativo. El Strongyloides stercoralis es un parásito que puede vivir como parásito en el hombre y puede salir a la naturaleza y tener su vida libre. Entonces es un parásito facultativo. El ejemplo típico es el Strongyloides stercoralis, facultativo. Vida libre y vida parasitaria. Bueno, ahora hay unos parásitos que tienen que ser necesariamente parásitos toda su vida o parte de su vida. Entonces esos parásitos se llaman parásitos obligatorios, ¿ya? Organismos que forzosamente deben pasar al menos parte de su vida como parásito, es lo obligatorio, ¿ya? Ahora, hay un obligatorio que es temporal. Un obligatorio temporal es un agente biológico que se hace parásito solo para alimentarse.
O sea, él está, está en su vida y necesita alimentarse y se hace parásito. Entonces, ese es un parásito obligatorio temporal. ¿Ya? Ahora, existen otros parásitos que se hacen parásitos para hacer cambios morfológicos. Ya, por ejemplo, acá esto en el hombre, neonato, lactante menor, preescolar, escolar, adolescente, adulto joven, adulto mayor. Eso es un cambio morfológico. Asimismo, el parásito hace cambios morfológicos y entonces se vuelve parásito solamente para hacer los cambios morfológicos. Entonces, es un parásito periódico, ¿ya? Y el permanente es el que toda su vida, o sea, nace, crece, se reproduce y muere en el huésped. Ese es el obligatorio permanente, toda su vida como parásito. Repito, ¿ya? Estos son ectoparásitos, estos son endoparásitos, ¿ya? Estos son intracelulares, extracelulares, parásito accidental o incidental, el que se equivocó de huésped. Parásito facultativo, vida libre y vida parasitaria. Ejemplo, el Electromiloides estercoralis. Parásito obligado, el que toda su vida o parte de su vida tiene que ser vida parasitaria. Obligatorio temporal, para alimentarse nomás, se hace parásito. Obligatorio periódico para cambios morfológicos. Obligatorio permanente toda su vida como parásito. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ya? Ahora, el parásito errático o extraviado, o sea, todos los parásitos tienen su estación, su casita, su residencia en el huésped, en el hombre. Así que en el hombre, ese sitio donde va a estar el parásito, su residencia, su casita, su estación, se llama hábitat. Hábitat, o sea, con D o con T, hábitat o hábitat. El hábitat es un sitio, un órgano, donde el parásito alcanza la madurez sexual y morfológica, es decir, que se hace maduro. Y aparte de eso, el hábitat es el lugar donde se inicia y termina un ciclo de vida del parásito. Un ciclo de vida del parásito. ¿Cómo es el hábitat, no? Todos los parásitos tienen su hábitat. Todos los parásitos tienen su hábitat. Entonces, aquí déjame meterlo. Entonces tenemos el hábitat donde el parásito va a iniciar su ciclo evolutivo y termina el ciclo evolutivo. Y aparte de eso, el hábitat es el sitio donde alcanza la madurez sexual y morfológica. Entonces, todos los parásitos tienen que regresar a su hábitat. Ahora, si el parásito no va a su hábitat, sino que se va a localizar en otro órgano, entonces un parásito que se llama errático. ¿Ya? Por ejemplo, ya voy a explicar, el Paragonimus se va a situar en los pulmones. ¿Ya? Pero si normalmente en los pulmones es el hábitat, ¿ya? Donde alcanza madurez sexual y morfológica y donde el parásito inicia y termina su ciclo evolutivo. Pero en ocasiones, el parásito no va a localizarse en pulmones, sino que se va a localizar en espacios intercostales, en el brazo o en los testículos. Entonces, ese parásito que no se localiza en su localización normal se llama parásito errático. ¿Ya? Ya, el 3. El 3. Ya, pero ¿alguna pregunta sobre esto? No, doctor. El 3, el número 3. Ya. Ok. Entonces vamos al capítulo 3 de generalidad de parasitología. Aquí vemos la vida de relación de un hombre, ¿no? Ahí tenemos el hombre, perdón, el hombre se relaciona con una señora y tiene su hijito, o sea que el hombre se relaciona con su familia. El hombre tiene su casa y entonces se relaciona con la naturaleza. El hombre tiene su familia, papá, mamá, o sea, los abuelos, los suegros, entonces tiene su relación con la familia. El hombre tiene mascotas, se relaciona con las mascotas. El hombre desempeña un trabajo como docente, está dando clase. El hombre tiene sus amigos,
ahí está con sus amigos. El hombre tiene una canita al aire, está con la segunda ahí, ¿no? Entonces ven que el hombre no es una cosa estática, sino que es en la vida de cualquier ser humano, existe la vida de relación, ¿ya? Con su familia, con animales domésticos, con su trabajo, con sus amigos, con la naturaleza, entre otras cosas, ¿ya? Esa es la vida de relación de un hombre. Pero igualmente, el, el parásito tiene vida de relación. No va a ser igual que esta, sino que esto es como preámbulo, como para que ustedes se ubiquen. Ya. Entonces ahí tenemos la vida de relación del parásito, ¿no? El parásito, como va a exigir, va a practicar el parasitismo. Entonces se aloja, se nutre y le hace mayor o menor daño al huésped que está arriba y a la izquierda. Entonces se va a relacionar con el huésped. Se va a relacionar con animales domésticos. Por ejemplo, ahí está el hombre con un perro. ¿Ya? El parásito se va a relacionar con insectos, como por ejemplo ahí tenemos la mosca y tenemos la cucaracha. La mosca se llama musca doméstica y la cucaracha se llama periplaneta americano. El hombre se va a desarrollar, el parásito se va a desarrollar con el hombre o con otros huéspedes, que puede ser, por ejemplo, el cerdo, ¿ya? Y el parásito se va a relacionar también con una fuente de infección que serían los reservorios, ¿no? Los reservorios serían animales salvajes, semisalvajes, domésticos, enfermos que no tienen sintomatología, la tierra, material inanimado, el agua contaminada. Ya, entonces mire la vida de relación del parásito, ¿no? Con huéspedes, un huésped o varios huéspedes, insectos, naturaleza y los reservorios. Los reservorios te van a permitir que la especie de parásito, que el género y especie de parásito no desaparezca de la naturaleza, ¿ya? Entonces esa es la vida de relación, por eso es que hacemos el preámbulo con la vida de relación del hombre, la vida de relación de los parásitos. Se va a estar relacionando con un huésped, con varios huéspedes, con animales domésticos, con la naturaleza, con insectos y con los reservorios, que son animales salvajes, semisalvajes y domésticos. Material inanimado, material inanimado, enfermos, pero que no tienen sintomatología, entre otras cosas, ¿ya? Ahora vamos uno por uno. Tenemos los vectores o transmisores, porque acá habíamos mencionado los vectores de transmisores y acá tenemos los vectores de transmisores. Ya, imaginémonos que nosotros vamos al supermercado. Entonces cogemos productos, carne, leche, huevos, yogur, gelatina, pan, mantequilla, ¿ya? Y lo colocamos en un carrito. Vamos a la caja, pagamos la factura y viene el hombre y traslada los productos desde el supermercado a nuestro vehículo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que corresponde a los vectores o transmisores mecánicos. Porque las formas parasitarias son llevadas de un huésped a otro huésped. ¿Ya? Es los vectores o transmisores, en este caso mecánicos. Mecánicos solamente porque trasladan de un sitio a otro sitio, de un huésped a otro huésped, de un sitio a un huésped, la forma evolutiva de los parásitos. Pero no hay ningún cambio. ¿Ya? Esos son los vectores o transmisores mecánicos. ¿Ya? Pero en cambio, en el transporte de estas formas evolutivas de un sitio al huésped o de un huésped a otro huésped, nosotros vamos a tener que en el parásito se pueden producir cambios, ¿ya? Entonces ya no se llama mecánico, sino que se llama ya vector o transmisor biológico, ¿ya? Ahora, ese vector o transmisor biológico puede tener unas formas evolutivas que van a desarrollarse mientras se trasladan de un huésped a otro huésped o de un sitio al huésped. Entonces ahí se llaman
vectores transmisores biológicos desarrollativos. ¿Ya? Ahora, esos vectores biológicos, biológicos, si tienen formas parasitarias que son trasladadas de un lugar a otro, pero en cambio se reproducen, entonces ya se llaman ahora vectores o transmisores biológicos reproductivos. Y si en cambio hay otras formas evolutivas que crecen, se desarrollan y se multiplican, entonces ya se llaman ahora vectores biológicos ciclorreproductivos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nosotros los vectores mecánicos y los vectores biológicos, y los biológicos se subdividen a su vez en vectores biológicos desarrollativos, vectores biológicos reproductivos, vectores biológicos ciclorreproductivos. ¿No? Entonces, ese es los vectores o transmisores. O sea, son agentes portadoras para la transmisión de formas evolutivas parasitarias. ¿Ya? Eso van a efectuar la transmisión parasitaria. ¿Ya? La vida de relación, tenemos aquí los vectores, o sea, la mosca y la cucaracha, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, acá tenemos la mosca y la cucaracha, están más desarrollados los mecánicos, los biológicos. Ya, entonces ahí encontramos que el parásito va a estar en vida de relación con huéspedes, con varios huéspedes, con los vectores o transmisores y con los reservorios. ¿Ya? A ver, Varela Palma, lea el concepto que está en el... Reservorio. Es aquel que contiene parásitos que puedan vivir y multiplicarse en él, y sea fuente de infección para un huésped susceptible. Un reservorio puede ser un enfermo, un portador sano, un animal doméstico o salvaje, el agua, el suelo, un alimento, etc. Hombre, animales, plantas, material inanimado. Ya, está bien. Ahí leyó bien, ¿ya vio? A ver, Puya. Puya, léame el concepto. Listo, doctor. Reservorio. Es aquel que contiene parásitos que puedan vivir y multiplicarse en él y sea fuente de infección para un huésped susceptible. Un reservorio puede ser un enfermo, un portador sano, un animal doméstico o salvaje, el agua, el suelo, un alimento, etc. Hombre, animales, plantas, materia inanimada. Ya. Entonces, por ejemplo, gracias a estos reservorios, los parásitos no pueden desaparecer de la naturaleza, porque por eso son reservorios, ¿no? Entonces, un reservorio tiene formas parasitarias en este caso que sirven para ser transmitidas a un huésped susceptible. Por ejemplo, puede ser reservorio un animal salvaje, semisalvaje, doméstico, un enfermo, ya, un portador sano, que no se llama portador sano, sino un portador asintomático, porque es un parásito que puede tener, por ejemplo, entomoebia histolítica, pero no tiene sintomatología, pero en cambio en las materias fecales sí está el agente biológico que es transmitido a huéspedes sanos. Por ejemplo, un vendedor de jugos cítricos. Por ejemplo, el hombre vende jugo de naranja, jugo de toronja, jugo de mandarina, jugo de limón. Ya. Él tiene entomoebia histolítica, o sea, mebiasis, pero no tiene ninguna sintomatología, por eso es portador asintomático. Como él tiene ganas de defecar, se va a defecar, hace la deposición, está grabando, ¿no? Ya, hace la defecación y como es ignorante, no se lava las manos. Y entonces con esa misma mano que se limpió el ano recto, va a seguir exprimiendo las naranjas, las mandarinas, la toronja. Entonces transmite la forma evolutiva por medio de ese jugo, ¿ya? Por medio del jugo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ese tipo de transmisión, ¿no? Ese tipo de transmisión. La transmisión, en este caso, por las manos contaminadas. El individuo no tiene ninguna sintomatología
pero tiene ameba histolítica en sus materias fecales que la transmite por medio del alimento que está expendiendo, ¿no? ¿Ok? Ya. Reservorio puede ser un animal, entonces son portadores asintomáticos, ¿no? El reservorio puede ser un animal salvaje, semisalvaje o doméstico, ¿ya? Puede ser el agua contaminada, puede ser el suelo contaminado, un alimento contaminado, entre otras cosas, ¿ya? Ese etcétera no lo van a usar porque ya no se usa el etcétera. Entonces, el etcétera significa entre otros. Cuando quieran poner etcétera, pone entre otros. Entre otros. Ya, entonces, reservorio viene a ser el hombre, animales, plantas y material inanimado, ¿no? Fíjense la vida de relación que tenemos en el parásito. Como hace parasitismo, se mete a un huésped, puede estar relacionando con otros huéspedes, puede relacionarse con vectores o transmisores, con la naturaleza y los reservorios que son estos animalitos acá. Material inanimado como la tierra, el agua, enfermos que no tienen sintomatología y animales salvajes, semisalvajes o domésticos. Este animalito es el armadillo, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos el reservorio. Ahora, en la vida del parásito es una vida de relación, ¿no? De tal suerte que tiene relación con la naturaleza. El parásito tiene relación con el huésped susceptible, que es el hombre, que es el que nos interesa. El parásito tiene relación con el hombre y otro huésped que tenga ese parásito. El parásito tiene relación con el enfermo. El parásito tiene relación con el portador asintomático. El parásito tiene relación con el agua contaminada, con el suelo contaminado, ¿ya? Con tierra, con material inanimado, ¿ya? Con animal salvaje, semisalvaje o doméstico, y con la naturaleza. Entonces, ese conjunto de relaciones es lo que se denomina ciclo evolutivo. De tal suerte que el ciclo evolutivo son las fases por las cuales pasa el parásito durante toda su vida, ¿no? Relacionándose con naturaleza, transmisores, reservorios y otros huéspedes, ¿ya? A ver, joven, Caicedo, lea eso. Ok, ciclo evolutivo. Son las fases que pasa el parásito durante su vida, relacionándose con la naturaleza, transmisores, reservorios y otros huéspedes. Ya, entonces ese es el ciclo evolutivo, ¿no? A ver, Jaramillo, ¿podrá leer eso? Lea. Dígame, doctor. A ver, Ya. lee el concepto. Ciclo evolutivo. Son las fases que le pasa el parásito durante su vida. No, ahí está mal, hijo. Lee bien, que no dice qué le pasa. Sigue. Son las fases que pasa el parásito durante su vida, relacionándose con la naturaleza, transmisores, reservorios y otros huéspedes. Ya. A ver, Puya, léeme nuevamente qué es ciclo evolutivo. Sí, doctor. Ciclo evolutivo. Eleve la voz porque casi ni le escucho. Acérquese el micrófono. Ahí se escucha mejor. Ahí, perfecto. Listo. Ciclo evolutivo. Son las fases que pasa el parásito durante su vida, relacionándose con la naturaleza, transmisores, reservorios y otros huéspedes. Ya, miren, una cosa importante, cuando ustedes lean lo que dice, porque el cerebro rápidamente va por ahí, entonces ustedes inventan una palabra y la dicen como que estuvieran leyendo. Entonces tienen que ver y leer de a poco, pausado, tono, timbre, intensidad y pausa, ¿ya? De lo contrario, si no pueden leer, entonces se confunden de letras o dicen otras cosas, se llama dislexia, está enfermo ahí, ¿no? Con dislexia. ¿Ya? Hay dislexia para la R, la M, la P, ¿ya? Y también dislexia aritmética, ¿ya? Hace 2 ciclos yo diagnostiqué una dislexia, un chico que no podía leer. Yo le dije que se chequee con el psiquiatra ahí, porque no podía leer el hombre. Y un muchacho más o menos inteligente, no podía leer el hombre.
Entonces, ahí es una dislexia. O sea, que no venga y usted inventa lo que acaba de ocurrir con el estudiante, ¿no? Él inventó, dice, ¿qué le pasa? Dice, ahí no dice qué le pasa, sino qué pasa el parásito, ¿ya? Entonces, no pueden, sino que leen pausado con calma y leen lo correcto, ¿ya? Entonces, el ciclo evolutivo. El ciclo evolutivo es la evolución del parásito, ¿no? Que tiene su vida en la vida de relación con la naturaleza, con los transmisores o vectores, con los reservorios, un huésped o varios huéspedes. Ese es el ciclo evolutivo. Ahora, hay varios tipos de ciclo evolutivo, ¿no? Un ciclo evolutivo también se denomina ciclo vital o ciclo biológico. Ciclo vital o ciclo biológico, es lo mismo. Ciclo biológico, ciclo vital o ciclo evolutivo. Yo digo ciclo evolutivo del ácaro lombricoide, ciclo biológico del trichuri trichuri, ciclo vital del enteroide micularis, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Ahora, los tipos. Ahora, como el agente biológico parásito entra a ejercer en el hombre el parasitismo, y entonces en el hombre va a causar, va a sacar alojamiento de nutrición y hacerle menor o mayor daño, entonces el parasitismo. Entonces el parásito va a tener su huésped. Como estamos estudiando parasitología humana, entonces nos interesan los parásitos del hombre. Entonces el parásito va a tener su huésped, ¿no? El hombre, el único huésped, y entonces en el único huésped se llama, con el único huésped, ese huésped se llama huésped definitivo. Huésped definitivo. O sea, ciclo evolutivo directo es aquel huésped, perdón, es aquella evolución del parásito en un solo huésped que se llama huésped definitivo. ¿Ya? Ahora, en el huésped definitivo, como yo le decía, existe una especie como de estación, como de residencia, como la casita, donde el parásito llega y adquiere la madurez sexual y morfológica. ¿Ya? Es un sitio exacto donde el parásito va a adquirir la madurez sexual y morfológica. Entonces, como adquiere la madurez sexual y morfológica, se hace parásito en forma evolutiva madura. Ese sitio se llama hábitat, con T o con D, hábitat o hábitat. Es decir, que el huésped definitivo va a tener el hábitat, el sitio donde el parásito va a adquirir la madurez sexual y morfológica. Ahora, otra importancia del hábitat es que se inicia y termina el ciclo evolutivo en el hábitat. El hábitat permite iniciar el ciclo evolutivo y termina el ciclo evolutivo en el hábitat. Ahí cierra el ciclo evolutivo. Es decir, que, a ver, léate otra vez, a ver, sin baña, lee. Ciclo evolutivo. Son las fases que pasa el parásito durante su vida, relacionándose con la naturaleza, transmisores, reservorios y otros huéspedes. Ya. Este es el primer ciclo evolutivo que encontramos. El parásito tiene un solo huésped que se llama el huésped definitivo, es el hombre. En el hombre, en su huésped definitivo, va a tener el hábitat, el sitio exacto donde va a adquirir la madurez sexual y morfológica. Y aparte de eso, se inicia el ciclo evolutivo y termina el ciclo evolutivo en el hábitat. Pero no todos los parásitos tienen ciclo evolutivo directo. Por ejemplo, el ciclo evolutivo indirecto tiene las lombricoides, el trichuri trichuri, el enteroide micularis, el anquilostoma venale, el necator americano, entre otros. Pero en cambio hay otros ciclos evolutivos que tienen algunos parásitos en el cual vamos a tener dos huéspedes. El uno tiene que ser necesariamente huésped definitivo. Es decir, que tiene que tener el hábitat donde adquiere la madurez sexual y morfológica, ¿no? El parásito ya es maduro y aparte de eso da inicio y la terminación del ciclo evolutivo del parásito. ¿Ya? Y aparte de ese huésped definitivo que tenía el ciclo evolutivo directo, tenemos otro huésped, en este caso el cerdo. Entonces, el ciclo evolutivo, el ciclo del parásito se hace a través del huésped definitivo y un huésped que es animal que se llama huésped intermediario. El huésped intermediario.
¿ya? Ciclo evolutivo indirecto. Tiene el huésped definitivo y tiene el huésped intermediario. En el huésped definitivo vamos a tener el hábitat o hábitat, ¿no? En el cual el sitio exacto donde el parásito adquiere la madurez sexual y morfológica se transforma en forma evolutiva madura. Y es el inicio y la terminación de su ciclo biológico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos de película un ciclo evolutivo directo, un ciclo evolutivo indirecto. Pero la cosa va más allá, porque existirá un ciclo evolutivo que se llama indirecto, pero con 3 huéspedes. 3 huéspedes. ¿Ya? Entonces, necesariamente un huésped, que es el hombre, es el huésped definitivo, en donde vamos nosotros a encontrar el hábitat, o sea, el sitio exacto donde el parásito adquiere la madurez sexual y morfológica y se inicia y termina el ciclo evolutivo. Es el huésped definitivo. Y habrá un primer huésped intermediario y un segundo huésped intermediario. A diferencia de que acá hay un huésped definitivo, un intermediario y el parásito. ¿Ya? Acá, en cambio, hay el hombre, que es el huésped definitivo, y hay 2 huéspedes intermediarios. Como no podemos estar confundiéndonos, decimos primer huésped intermediario y segundo huésped intermediario. Y el huésped definitivo. En el huésped definitivo tendrá el hábitat donde el parásito alcanza la madurez sexual y morfológica, o sea, alcanza a ser ya parásito en forma evolutiva madura. Y es el inicio y la terminación del ciclo evolutivo, ¿no? El hábitat. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Para dar ejemplo. ¿Qué fue? No, doctor. Tiene que preguntar, pues, hijo. Pregunta algo. O sea, clase que no pregunte quiere decir que no le interesa. Así es la cosa aquí. El estudiante de medicina es un estudiante inquieto, curioso, que tiene que llamarle la atención a algo. Pues si dice todo está correcto, entonces no. O no les gusta la materia, o no, o están incómodos, o no estudian. Sí. A ver, vuelvo a decir, preguntas sobre este tema para darles los ejemplos. Nada. ¿Qué fue? Ya. Entonces, no hay preguntas. Verán cómo están trabajando. Verán cómo están trabajando. Entonces, el estudiante ahora en las clases virtuales no estudia y quiere sacar 10. Entonces, eso no es posible. No es posible. O sea, no estudia, no hace esfuerzo, ¿no? En fisiología el semestre pasado y el semestre antepasado, el estudiante venía y leía la exposición. No hace esfuerzo, ¿no? Y eso que yo le daba artificios para que queden bien y todas esas cosas. No estudia. Sí. Pero el problema está de que el vicio de ustedes es ¿cómo es? El celular. Pasan todititito el día con los mensajes. Contesta mensajes y el Instagram, ¿no? Y el Facebook y los estados. Y entonces tienen que aprovechar porque están en época de prepararse. Han matriculado ¿cómo es? En medicina, y entonces tienen que llegar a ser profesionales de atención primaria y salud. El profesional de atención primaria y salud tiene que tener una información y ubicarse para valorar a los pacientes. Pero si ustedes no estudian, ¿ya? Profesional que no estudia, no puede diagnosticar. Profesional de este Quique. ¿No? Salió una cosita negra, ¿eh? Doctor, Espérate, profesional que no estudia, o sea, estudiante que no estudia, no puede no puede diagnosticar. Aquí, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ah, ya, a ver, ya. A ver, niña, pregunte. ¿Qué me dicen? Levantó la mano, niña, dígame. Doctor, yo quería preguntarle algo. Más dime, si eso es lo que tiene que hacer. No existe pregunta tonta, ¿ya? Dígame. Referente a, como ya vimos, pues no hay dos tipos de, perdón, Ciclo evolutivo.
Ciclo evolutivo, exacto. Hay Sí, o sea, dos tipos diga mejor, indirectos. a ver, mira, ciclo evolutivo o evolución o ciclo biológico o ciclo vital. ¿Ya? A ver, dime. Mi duda era si el Toxoplasma gondii vendría a ser que tiene dos tipos de huésped intermediario o solo uno. No, ya te dije yo la vez pasada que el Toxoplasma gondii tiene un solo huésped definitivo que es el gato o felinos. Felinos. O sea, los otros son son otros huéspedes, entre ellos el hombre, pero no es un huésped, no es un huésped definitivo. No es un huésped definitivo. Ya estudiaremos eso con calma. Ya estudiaremos eso. Ya, doctor, muchas gracias. Ok, a ver, ¿alguna otra pregunta? Pregunten. Algo creo que me iba a preguntar una niñita. Sí, doctor. A ver, Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de los que tienen, de los parásitos que tienen huésped intermediario? ya, yo Y que voy. se O sea, encuentran. mira, yo tengo un orden terrible para hacer las cosas. Entonces, mira, ahorita ya di los conceptos y vamos a ver cómo es los ejemplos. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ok. Entonces ahí vamos a dar un ejemplo sobre directo y sobre indirecto y sobre el que tiene dos huéspedes intermediarios. ¿Ya? Ya, entonces nos vamos a lo que es el ciclo directo. Entonces, este es el ciclo directo, tenemos el parásito que se introduce en un huésped susceptible, un huésped sano, y en él va a ejercer el parasitismo con todas sus características. Por eso es que tienen que saber ustedes las características de los parásitos. ¿Cómo es? Equilibrio biológico, especificidad parasitaria, tropismos. ¿Ya? ¿Cómo es producción de órganos, atrofia de órganos? Esas son, tienen que tener ahí las características del parasitismo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el ciclo evolutivo directo. ¿Ya? Es un parásito que va a ejercer el parasitismo y es un parásito de acuerdo a la especificidad parasitaria, un parásito del hombre. Se introduce en el hombre y tiene éxito en su evolución y entonces hace su ciclo evolutivo directo, una evolución directa en su huésped definitivo. Entonces el huésped definitivo, él va a dirigirse al hábitat. ¿Se acuerdan que yo le dije, entre comillas, que es una casita, una residencia, una estación donde va el parásito? Y va a adquirir la madurez sexual y morfológica. Y va a iniciar y va a terminar el ciclo evolutivo en ese sitio. Ya, ejemplo, el Trichuris trichura. El Trichuris trichura tiene una evolución, la más sencilla, es una evolución con una evolución directa. ¿Ya? Entonces vamos a describir el ciclo. A breves rasgos, porque eso después, con lujo de detalles, vamos a estudiarlo. Sino que si yo hablo de ciclo directo, tengo que poner un ejemplo. Como dijo la niña, exigió ella, ¿no? Ya, entonces el Trichuris trichura es un parásito que se llama parásito látigo, que ya lo vimos en la parte de macroscopía, de parásito macroscópico. Entonces, ese parásito Trichuris trichura, tiene sexo de macho y hembra. O sea, tiene elementos machos y elementos hembras. Todo parásito que tiene machos y hembras, entonces es un parásito que se llama condimorfismo sexual. Eso tienen que anotar. Entonces, un parásito que tiene dimorfismo sexual va a tener el macho y la hembra. ¿Ya? Pero aquellos parásitos que no tienen macho y hembra, pero tienen órganos sexuales masculinos y femeninos, se llaman parásitos hermafroditas. ¿Ya? El Trichuris trichura es un parásito con dimorfismo sexual, ¿ya? Cuyo hábitat, ¿ya?, es el intestino grueso. Cuando yo digo hábitat, quiere decir que allí el parásito Trichuris trichura alcanza la madurez sexual y morfológica. O sea, existirán las formas maduras. Y ese es el punto de partida para el ciclo evolutivo y la terminación del ciclo evolutivo. ¿Ya? Entonces empezamos. Todo ciclo evolutivo empieza en el hábitat. El hábitat del Trichuris trichura es el intestino grueso. Ahí hay parásitos macho y hembra. Es decir que, como es un parásito con dimorfismo sexual,
el macho copula con la hembra y la hembra sale preñada. Y entonces preña y pone los huevos. Esto que están aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces es necesario que el individuo haga deposición en la naturaleza, en la tierra. Ahí están las materias fecales, con huevos de trichura, con formas evolutivas inmaduras, porque la madura es el parásito macho y hembra. La inmadura serían los huevos. Los huevos contaminan el suelo y entonces vienen los niñitos, juegan con piedras, juegan con la tierra, juegan con juguetes y se contaminan con ese suelo y se llevan la mano a la boca y entonces la forma evolutiva infectante entra al organismo de los niños por el tubo digestivo. ¿Ya? Ahora, si a un adulto es un mamerto que está llevando papa frita, ¿ya? Y entonces se le cae en el sitio donde están los huevos de trichura y trichura, contaminando el suelo, y entonces dice, no hay que darle gusto al diablo, cogen las papas y se las comen. Entonces, pero ya en el suelo encontramos la forma evolutiva infectante que viene, ya sea por niños o el mamerto, entra al tubo digestivo, boca, esófago, estómago, intestino delgado y llega al intestino grueso. Llegó al hábitat, ¿no? Y entonces en el hábitat va a madurar sexual y morfológicamente, ¿ya? Y entonces termina el ciclo evolutivo. Se inició en el hábitat y terminó en el hábitat. Entonces, esa sería una evolución directa, un ciclo evolutivo directo, un ciclo vital directo, un ciclo biológico directo. ¿Ya? ¿Sí me comprendieron? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ya, entonces ese es el ciclo más sencillo de los parásitos. ¿Ya? Que después lo tenemos que volver a estudiar cuando estudiemos todos los parásitos que son nematodes, ¿ya? Y entre ellos el trichuris trichura, que es un parásito macroscópico. ¿Ya? Se inicia en el hábitat y termina en el hábitat del ciclo evolutivo, y el trichuris viene y termina su ciclo evolutivo en el hábitat, que es el sitio exacto donde adquiere la madurez sexual y morfológica, es decir, encontramos el parásito en su forma madura. ¿Cuál es la forma madura? Los machos y las hembras que se encuentran allí, ¿no? Porque ya está maduro, macho y hembra, ¿no? Ya hay macho y hembra, y dice que el trichura y trichura tiene o es un parásito con dimorfismo sexual. Y ahí no tienen que darle vuelta, ¿no? Si yo digo, ¿cuál es el parásito con dimorfismo sexual? El trichura y trichura. ¿O cuál es el que tiene, qué característica tiene el dimorfismo sexual? Es que el parásito tiene, hay machos y hembras. Y si no tiene eso, solamente tiene órganos sexuales, entonces es un parásito hermafrodita. ¿Ya? Esa es la evolución directa. Ya. Ahora tenemos la evolución indirecta, ¿no? La evolución indirecta, donde tenemos al huésped, que es el hombre, y otro huésped, que ya no es huésped definitivo, sino el intermediario. Ahora, en el huésped definitivo, nosotros vamos a encontrar el hábitat donde se inicia el ciclo evolutivo y termina el ciclo evolutivo, y aparte de eso, el parásito adquiere la madurez sexual y morfológica, ¿no? ¿Ok? Ya. Ejemplo. La tenia del cerdo, la tenia solium. Esa es la tenia solium o la tenia del cerdo. ¿Ok? Ya. Entonces, asimismo, ustedes me van a decir, ¿dónde empieza el ciclo evolutivo? En el hábitat. El hábitat de esta tenia solium es el intestino delgado, ¿no? Es un parásito de grandes dimensiones, tiene 2, 4, 6, 8 metros. Se enrolla ahí en el intestino delgado, ¿ya? Entonces, este parásito, en cambio, es hermafrodita. Es decir, que no tiene macho y hembra, sino que en un mismo individuo tendrá órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Se produce el intercambio y entonces se produce la fecundación, y esos pedacitos, ese parásito tiene unos pedacitos. El cuerpo está segmentado. Cada segmento, que es como una especie como de fideo, pedacitos de fideo, entonces se llama proglótido. ¿Ya? Entonces, cada proglótido de esos
van a tener huevos de parásito. Huevos de parásito. Ya. Entonces el parásito está en el hábitat donde ha alcanzado la madurez sexual y morfológica, en el intestino delgado. Está el parásito, el de grandes dimensiones, 2, 4, 6, 8 metros. Tiene segmentos que se llaman proglótidos. Cada proglótido tiene huevos. Entonces, el individuo tiene que hacer deposiciones o tiene que defecar en la tierra, en la naturaleza. Ahí hace las deposiciones. Entonces va a depositar proglótidos y va a depositar huevos de tenia. ¿Ya? Entonces ahí interviene el huésped intermediario. Viene el cerdo y se come la materia fecal. ¿Ya? Se come la materia fecal. Y entonces esos huevos entran al cerdo y van a hacer una metamorfosis y se van a transformar en una forma evolutiva que se llaman cisticercos, que se van a situar en la carne del cerdo. ¿Ya? Ahora, si yo como el cerdo enfritado o en hornado o en asado, bien cocido, no me pasa nada. Pero si yo me como mal cocido, entonces ahí voy a ingerir los cisticercos, que es la imagen que yo proyecté la vez pasada, ¿no? De la forma infectante que tenía un pedacito amarillo. ¿Se acuerdan que me preguntaron ustedes? Entonces, el hombre como come carne de cerdo, si se la come semicruda, se come los cisticercos y por medio de la carne de cerdo entra a tubo digestivo, el cisticerco, la forma evolutiva de este parásito es inmadura, ¿no? Y va boca, esófago, estómago, intestino, y llega al intestino, como es su hábitat, termina el ciclo evolutivo, y como es el hábitat, adquiere la madurez sexual y morfológica. Y entonces se transforma en el parásito de 2, 4, 6, 8 metros, con característica de ser un parásito hermafrodita, o sea que no hay ni macho y hembra, sino que es hermafrodita, y termina el ciclo evolutivo. En él vamos a encontrar el hombre que es huésped definitivo, que va a tener el hábitat y va a dar inicio y terminación al ciclo evolutivo, y el cerdo que es el huésped, que se llama huésped intermediario. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ahora, ¿preguntas sobre esto? ¿Preguntas? Doctor, cuando se refiere a al cerdo, ¿también entran lo que son las salchichas, las mortadelas, todo esto? No, eso después, no te me adelantes, solamente confórmate con la carne de cerdo, la carne de cerdo mal cocida, la tenia solio, y la carne de buey mal cocida, que es la tenia saginata. En embutidos contaminados, ahí, por ejemplo, es una forma de transmisión, pero de la trichinella spiralis. Eso es otro parásito. ¿Ya? Solamente aquí es carne de cerdo cruda o semicruda, fritada, hornado, sanduchito, chicharrón. Entonces el 3/4 que dicen es peligroso. Húmedo, ¿cómo que eso sé que venden cueritos en la vía de Guayaquil a Cañar? La morcilla. No, morcilla no. Cascarita, Chicharrón. ya, cascarita, ya. ¿Ok? Entonces eso, pero ya después estudiamos eso, sino que aquí para explicar lo que es ciclo evolutivo. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa más? Sí, doctor. Le iba a preguntar, digamos, en el ciclo evolutivo directo, o sea, para que el parásito entre, ¿es necesario que, o sea, entre por el tubo digestivo o puede ser un ejemplo de... Pues hija, no. Ya te dije que el 70% de los parásitos son de tubo digestivo y un 30% de extraintestinales. 70% intestinales y 30% extraintestinales. Por ejemplo, la malaria entra por la picadura del mosquito. Sí, que no tiene nada que ver con el tubo digestivo. La pica el mosquito en la piel y entonces ahí tiene la malaria. El Trypanosoma cruzi, el chinchorro de Chagas viene, pica, hace caca, la picadura es indolora, pero pruriginosa, y el tipo entre dormido y despierto se rasca y entonces se contamina. Sí. Gracias. Ya. Ok. Por eso es que estamos en generalidades. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es leer bien esto. Porque si no, yo empiezo a hablar evolución directa, evolución indirecta, el huésped intermediario, el huésped definitivo vital, y no entienden ni papas.
Sí, estaría hablando yo en alemán, en chino, en mandarín, en japonés. Pero la cosa es que hay bastante materia y tienen que ir leyendo y fijando la materia el fin de semana. ¿Ya? Porque si no se le hace un champús. Y eso que tengo una maravilla de diapositivas. ¿Ya? Eso no lo tiene cualquier profesor. ¿Ya? En una manera didáctica. ¿Ya? A ver, aquí tenemos el indirecto con la tenia solium o tenia saginata del cerdo de buey, y tenemos ese ciclo complicado donde había un huésped definitivo y había dos huéspedes intermediarios. Ya, igualito. El ciclo evolutivo se inicia en el huésped definitivo. El ciclo evolutivo indirecto de este tipo se empieza en el huésped definitivo, que va a tener el hábitat, que es el sitio exacto donde se inicia el ciclo evolutivo y termina el ciclo evolutivo. En el hábitat, el parásito va a adquirir la madurez sexual y morfológica. ¿Ya? Entonces, cogemos como ejemplo el Paragonimus. Paragonimus mexicanus. Paragonimus mexicanus. ¿Ya? Ese parásito ataca al hombre y el hábitat son los pulmones. ¿Ya? Son los pulmones. ¿Ya? Entonces, en los pulmones está el parásito, el Paragonimus mexicanus, pero es un parásito hermafrodita. Es decir, que no tiene macho y hembra, sino que tiene órganos sexuales masculinos y femeninos. ¿No? Hay intercambio del material masculino y femenino y salen unas formas evolutivas que tienen que ser expulsados por el esputo o, si tragan, por materias fecales. Si es por esputo o materias fecales, eso van a una colección de agua dulce. Y entonces hay una forma evolutiva que vienen, nadan pobrecitas y se meten a un caracolito, que es el primer huésped intermediario. Dentro del caracol se va a producir metamorfosis de esas formas evolutivas y salen a buscar el segundo huésped intermediario, que es un cangrejo, pero de agua dulce, que es que se llama pangora, o del género potamón. No tiene nada que ver con los cangrejos que se comen cangrejadas, sino es un cangrejo de agua dulce. Ya. El problema está de que si no tuviera problemas, si los campesinos vienen y cocinan ese cangrejo de agua dulce, no hubiera problema. Pero en el campo, especialmente en Manabí, en todo lo que es el campo litoral, y especialmente en Manabí, cogen la pangora el cangrejo de agua dulce, la lavan y se la comen cruda. Cogen la pata del cangrejo de agua dulce y se la chupan. Ya. El carapacho se come. Y entonces da la casualidad que en este cangrejito están las formas evolutivas infectantes, ¿no? Que utilizan la ingestión de esa carne cruda e ingresan por tubo digestivo. ¿Ya? Ingresando por tubo digestivo van boca, esófago, estómago y llegan al intestino. Llegan al intestino. En el intestino, como le falta madurar, atraviesan la mucosa intestinal y están en peritoneo. Ahí se demora. Y luego después por un isquiotropismo. Fíjese usted que yo estoy empleando ya palabras de parasitología. Por un isquiotropismo. Por un isquiotropismo del peritoneo avanzan a los pulmones y ahí llegan al hábitat y termina el ciclo evolutivo y adquieren la madurez sexual y morfológica y tenemos el parásito hermafrodita ya. Y terminó el ciclo evolutivo que salió de los pulmones, se inició en los pulmones. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el huésped definitivo, que es el hombre, un primer huésped intermediario, que es el caracolito, y un segundo huésped intermediario, que es la crustáceo de agua dulce o pangora. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Ahora, para explicarle lo del parásito errático, que le dije que le iba a explicar. Ahora, cuando el parásito está en el peritoneo, cuando la forma evolutiva está en el peritoneo, ¿ya? Y van mediante el histiotropismo a migrar a pulmones, ¿ya? Para llegar al hábitat, unas formas, en vez de ir a los pulmones, se van a quedar en los espacios intercostales. O si no, se van a quedar en el antebrazo. O si no, bajan y se quedan, ¿cómo es
van a llegar a testículos. Entonces, ahí no es el hábitat. Entonces, ahí llegan y entonces, porque se sitúa en esta forma, el parásito, que en este caso el Paragonimus, es un parásito errático, porque se puede situar en un sitio que no es el hábitat, que son los pulmones del hábitat, pero acá en cambio se pueden situar en espacios intercostales, en el antebrazo o en testículos. Ahora, eso llega, esa forma evolutiva no puede progresar, no puede completar el ciclo evolutivo porque no llegó al hábitat. Y como existe la defensa, la inmunología celular y humoral, el organismo trata de encapsular esa forma evolutiva que está allí. Y entonces se producen unos tumores que se llaman granulomas, ¿ya? Que causan molestia al individuo, ¿no? Pero finalmente se calcifican y se acabó el problema. ¿Ya? Entonces ahí les doy lo que acontece con el ciclo evolutivo indirecto, pero con 3 huéspedes para mayor comprensión, lo que es una forma evolutiva, un parásito errático, ¿no? Ya, preguntas para terminar. Ya, a ver, se les recuerda que mañana miércoles, ustedes son del 5, ¿no? 5, ¿no? Sí, Tenemos doctor. la clase a las 11, ¿no? ¿Ya? A las 11. Sí, doctor. 11 en punto, ya. A ver, preguntas para terminar, ¿eh? Doctor, una pregunta. El parásito cuando también tiene huésped intermedio, Intermediario es intermediario. este recién empieza su crecimiento en el huésped definitivo. No, niña, el parásito está en evolución de su vida, pero alcanza la madurez sexual y morfológica en el huésped definitivo. Eso yo ya lo dije. Cuando hablé de formas evolutivas de parásito, hay la inmadura y la madura, y la infectante y la diagnóstica. Un parásito adquiere ya su madurez sexual y morfológica en el hábitat, pero tiene vida, pues, tiene las formas evolutivas inmaduras, pues, ¿ya? Que van a hacerse maduras, pues, en el hábitat. ¿Ya? ¿Qué fue? Correcto, doctor, gracias. Ya, a ver, dígame alguna otra pregunta, si no para terminar esto. ¿Qué fue? Si no me preguntan, quiere decir que la clase no les ha gustado, no se han impresionado, hay un buen material, yo les doy la clase en forma, o sea, despacio y en buenos términos para que comprendan, pero si no preguntan, quiere decir que no les interesa. Sí. A ver, ¿alguna pregunta más para terminar? Y si no, ya pues terminamos. Doctor, a mí me quedó una duda del ejemplo del ciclo evolutivo directo, de Trichuris trichura. ¿Qué tiempo de incubación sería que, por ejemplo, si el parásito... Mire, niñita, usted lo que tiene que hacer ahorita es estudiar lo que es ciclo evolutivo directo. ¿Cómo es el ciclo evolutivo directo? Y grabarse, o sea, la evolución acá. Ya les digo que yo no puedo mezclar a ponerles tantísimas cosas que preguntan que no son preguntas pertinentes, porque yo voy después a hablar de cada uno de estos parásitos, ¿ya? Y no vamos a estar tampoco diciendo el tiempo que se demora, a breves rasgos, pero lo que quiero que comprendan es la evolución del Trichuris trichura. Porque si ustedes exigen tiempo, yo tengo para hacer los pedazos en los exámenes. ¿Qué tiempo demora esto? ¿Qué tiempo demora esto? ¿Qué tiempo demora esto? Y eso no es el objetivo de la materia, sino que el objetivo de la materia parasitología es que ustedes tengan un conocimiento de la morfología, de la biología, de la sintomatología que tienen, de las complicaciones y los métodos de diagnóstico. Eso es todo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay una pregunta, entonces mañana es la clase, ¿no?
Sí, Sí, doctor, mañana. Sí, doctor. Entonces mañana les tomo lección. Les tengo que tomar lección. Primerito apréndanse los nombres de los parásitos. Y aprenden las cosas sencillas que súper sencillo les tomo. ¿Ya? Y porque tengo que calificar, tengo que valorarlo. Porque las cosas que yo les he dicho, ¿no? Si yo no tomo lección, esto se sigue acumulando. Es una Babilonia después para ustedes. No entienden la materia porque yo voy hablando y sigo largo. Sigo avanzando. No van a entender porque no tienen los conocimientos generales. ¿Ya? Entonces, yo les tomo lección, entonces los obligo a estudiar. Así como les hacen fisiología, porque en fisiología no pasan de agache. En bioquímica no pasan de agache. En bacteriología no pasan de agache. ¿Ya? Si estudian micología, tampoco pasan de agache. Así que tienen que estudiar. Eso es lo que tienen que hacer, es estudiar. Y esta materia es fácil. Como la doy, es súper comprensible. ¿Ya? Ok. Entonces, nos veríamos la próxima clase, que es mañana, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces traten de estudiar, ¿no? Traten de estudiar. Estudien, mejor dicho, porque si no, ¿qué va a hacer de ustedes? Ya. Chao, chao. Ya.